Buenas, vamos a empezar una serie llamada Desenmascarando al enemigo. Como primer punto vamos a hablar acerca del concepto de qué es la guerra espiritual. Como segundo punto vamos a estar leyendo el capítulo número 1 del libro de la hermana Mary Kay Baxter llamado Una revelación divina de la guerra espiritual. Como primer punto vamos a definir el concepto de qué es la guerra espiritual. La guerra espiritual en el contexto cristiano se refiere a la lucha constante que los creyentes se enfrentan contra las fuerzas espirituales del mal como demonios y Satanás. Esta lucha se manifiesta en la resistencia a la tentación, la superación de debilidades personales y la oposición a las influencias negativas del mundo. Más detalladamente. Número 1. Concepto. La guerra espiritual es un concepto bíblico que describe la batalla invisible entre las fuerzas del bien y del mal, donde los creyentes son llamados a resistir las tentaciones y ataques del enemigo. Número 2. Enemigos. Se cree que los enemigos principales en esta guerra son Satanás y sus demonios, quienes buscan influenciar a las personas para alejarlas de Dios y llevarlas a la perdición. Número 3. Lucha. La guerra espiritual no es una batalla física, sino espiritual, donde se utilizan armas espirituales como la oración, la palabra de Dios y la fe para resistir al enemigo. Número 4. Armadura de Dios. La Biblia describe una armadura espiritual que los creyentes deben usar para protegerse de los ataques del enemigo, incluyendo la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Número 5. Ejemplos. La Biblia ofrece ejemplos de guerra espiritual como la tentación de Jesús en el desierto, donde usó la palabra de Dios para resistir a Satanás. Como conclusión, importancia. La guerra espiritual es una realidad para todos los creyentes y seres humanos y requiere de constante vigilancia, oración, dependencia de Dios para poder vencer las fuerzas del mal. Como segundo punto, vamos a leer el libro, el capítulo número 1 del libro de la hermana Mary Kay Baxter, llamada Una revelación divina de la guerra espiritual. De paso, incitamos a las personas que se compren este libro. Está barato, precio económico, en 12 balboas, en su librería cristiana más preferida. Capítulo número 1. El conflicto más crucial de la historia. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, versículo 12 en adelante. Cada ser humano está envuelto en una guerra que pondrá fin a todas las guerras. Esa es la guerra espiritual y es mucho más crítica que una batalla entre dos países poderosos con armamentos nucleares. Es más proterva que un complot terrorista y más peligrosa que una bomba de tiempo a punto de explotar. De hecho, la guerra que se va a emprender en el reino espiritual es más devastadora que todas las batallas de todas las naciones a través de la historia. Nuestro enemigo busca conquistar y destruir las almas, los espíritus y los cuerpos de los seres humanos. Esta guerra espiritual no es como la guerra terrenal, aunque puede que las guerras terrenales sean parte de ella. Nuestra guerra es en el reino de lo sobrenatural. Aunque ellas son invisibles al ojo humano, nuestro enemigo y su oposición son reales. El conflicto está teniendo
lugar entre las fuerzas y los poderes de Dios y las fuerzas y poderes menores de Satanás. Estas son batallas entre el bien y el mal, lo justo y lo injusto, entre el poder que construye y el poder que destruye. Los seres humanos están justo en el medio de este conflicto. Nosotros somos el tesoro por el cual se pelea, porque somos la corona de Dios, el Padre de la creación, hechos a su imagen y semejanza. Sin embargo, nosotros somos soldados de a pie en la batalla. Debemos de entender la naturaleza de esta guerra y aprender a pelear eficazmente porque muchas vidas, incluyendo la nuestra, están en peligro. Debemos aprender a pelear eficazmente porque muchas vidas, incluyendo la nuestra, están en peligro. Considerando el conflicto catastrófico en el que estamos envueltos, no es de sorprenderse que la Biblia comparte metafóricamente la vida de los cristianos con una guerra. Por ejemplo, Timoteo fue animado por su mentor el apóstol Pablo a pelear la buena batalla de la fe, echar mano de la vida eterna, en 1 Timoteo 6, versículo 12, y a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo, 2 Timoteo capítulo 2, verso 3. Pablo exhortó también a los creyentes a vestirse las armas de la luz en Romanos 13, versículo 12, y a vestirse con toda la armadura de Dios en Efesios 6, versículo 11. 3 errores costosos. Aunque en el reino espiritual se está librando una guerra contra ellos, la mayoría de las personas realmente no son conscientes de su enemigo encubierto, Satanás. Una encuesta reciente reveló que casi el 70% del público norteamericano cree que Satanás es real. Sin embargo, esta estadística no refleja el porcentaje asombroso de las personas con falta de conocimiento de su verdadera naturaleza y actividades. Muchos en nuestra sociedad tienen alguna idea de Satanás o el diablo, pero su entendimiento acerca de él está confundido y distorsionado, porque ellos han recibido la imagen popular del demonio. Por ejemplo, ellos lo ven como un bromista que va alrededor de las personas tentándolos para que hagan algunas travesuras. Ellos no ven al diablo como al ser maléfico que realmente es. La extensa ignorancia y confusión con relación a Satanás refleja 3 mayores y costosos errores en la mayoría de las personas que se acercan al reino espiritual y a la guerra espiritual. Número 1. Negando la existencia de las fuerzas del mal. El primer error que las personas cometen es negar la existencia de los espíritus malignos y del mundo espiritual en general. Algunas personas piensan que Satanás y sus demonios son como Papá Noel y sus duendes, puras invenciones de la imaginación infantil. Ellos no entienden que mucho de lo malo en nuestro mundo es la obra de Satanás. En cambio, ellos prefieren creer que las cosas malas suceden solo por accidentes de la naturaleza o que las personas hacen cosas malas debido a su poca socialización. Sin embargo, más allá de la tela de la duda, la Biblia nos dice que el mundo espiritual es real y que hay fuerzas malas como también buenas. El apóstol Pablo identificó a estas fuerzas malignas como principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La existencia de nuestro enemigo espiritual Satanás es un hecho innegable. El mismo Jesús llamó a Satanás príncipe de este mundo en Juan capítulo 12, verso 31. Y él se refirió al diablo como al enemigo, tal como lo relata Mateo 13, versículo 39. El enemigo que la sembró, la cizaña o la hierba mala es el diablo. En 1 de Pedro 5:8 la Biblia llama a Satanás vuestro adversario el diablo. Cuando Satanás puede distraernos de la realidad del reino sobrenatural, él puede desviarnos de encontrar las soluciones espirituales a los asuntos críticos.
La maldad del mundo visible está influenciada y alimentada e impulsada por el bajo mundo espiritual, el cual está poblado por Satanás y otros espíritus caídos. Mientras luchamos con la realidad del mal, debemos estar conscientes del hecho de que los espíritus malignos influencian las cosas que suceden en nuestro diario vivir. Todo lo que es bueno y justo está siendo atacado por el diablo y sus fuerzas. La lucha espiritual o el conflicto del espíritu humano con los espíritus del mal no son un mito, sino una realidad desembriagadora y algunas veces espantosa. En mis viajes he visto muchas almas heridas deambulando sin comprender esta intensa guerra espiritual que se está librando contra ellos. Usted sabe que esta es una batalla física. Cuando ha recibido un disparo o ve a alguien sangrando por el disparo que recibió. Se me ha disparado y he sido herida, por ejemplo. Conozco la realidad de la guerra espiritual. El trabajo de Satanás es hacernos ignorar el reino espiritual o que le demos poca prioridad. Si él puede distraernos de la realidad del reino sobrenatural, él puede desviarnos de encontrar las soluciones espirituales a los asuntos críticos del mundo y de nuestras propias vidas. Punto número 2. Atribuyéndole a Satanás todo aquello que sale mal. Un segundo error es atribuirle al diablo cada situación o acción negativa que tiene lugar en el mundo. Debemos ser cautelosos en no darle a Satanás indebida atención al pensar y estudiar excesivamente acerca de él. Este acercamiento a menudo conduce a una fascinante, temerosa sobreestimación de su poder. Esto lleva a las personas a ocuparse inadvertidamente en una forma de adoración satánica, atribuyéndole características que le pertenecen solamente a Dios, tales como la omnisciencia, que todo lo sabe, la omnipresencia, que está presente en todas partes al mismo tiempo, y la omnipotencia, de que Dios es todopoderoso. Las personas terminan viviendo con miedo a Satanás en vez de confiar en Dios. Es cierto que el diablo hace todo lo que puede por destruir y engañar. Él no es un ser impersonal con influencia benigna. Él es un ser espiritual real y está en guerra contra nosotros. Sin embargo, no todas las cosas vienen directamente de él. La enfermedad, por ejemplo, puede ser que algunas veces sea causada por un espíritu maligno, pero no siempre. Aunque el ataque satánico es una causa posible de la enfermedad, como le indica el libro de Job, la enfermedad no necesariamente viene del diablo. Claramente Jesús distinguió entre la sanidad de la enfermedad y el echar fuera demonios. Cuando la enfermedad es producto de un pecado voluntario o de causas naturales, entonces intentar echar fuera demonios no traerá sanidad. Estar expuesto a un virus no es lo mismo que estar poseído de demonios. Si usted se quiebra el brazo en una caída accidental, eso no es necesariamente significa que usted tiene un demonio en su brazo. Algunas cosas se presentan en nuestro camino simplemente porque vivimos en el mundo caído. Tanto al justo como al injusto le suceden cosas trágicas. Esto continuará de esta manera hasta que Jesús vuelva, cuando ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. Punto número 3. Creencia de que los cristianos son inmunes al ataque de Satanás. Tercero, algunos cristianos piensan que los creyentes están inmunes al ataque demoníaco. Muchos pasajes prueban que no es así. Por ejemplo, considere la experiencia de la tentación de Jesús por el demonio. Véase Mateo 4 del 1 al 10, Lucas 4 del 1 al 13, y el acosamiento a Pablo por un espíritu de adivinación que poseía una criada. Véase Hechos 16 y el 16 al 18. La advertencia clara de Primera de Pedro 5:8 es que necesitamos estar en guardia porque el diablo anda merodeando buscando a quien puede devorar. Si se toma la posición de que los creyentes no pueden ser atacados por el diablo,
Se deja a los cristianos ignorantes de las tácticas de su enemigo y les da un falso sentido de seguridad. El pueblo de Dios debe ser consciente de Satanás y sus planes para que de esa manera puedan levantarse contra él por su propia protección, así también como la protección de otros. Algunas veces los creyentes tienden a burlarse del diablo, pero el bajo mundo demoníaco no es algo de que hay que estar descuidado. Judas, que dijo que aún el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, cerca de Satanás, sino que dijo: el Señor te reprenda, en Judas 9. Si se toma la posición de que los creyentes no pueden ser atacados por el diablo, se deja a los cristianos ignorantes de las tácticas de su enemigo y les da un falso sentido de seguridad. Sin embargo, pareciera que muchos cristianos piensan que es suficiente con solo que ellos vayan a la iglesia, atiendan sus propios asuntos, no causen ningún problema al diablo o a alguien más. Ellos no tienen deseo de batallar contra Satanás o el mal, pero cuando sus hijos se meten de lleno en las drogas o sus hijas solteras quedan embarazadas y quieren abortar, ellos aprenden sobre la guerra espiritual por necesidad. Satanás se opone al pueblo de Dios de todas las formas que puede y buscar destruir la vida humana. Es irreal pensar que podemos ignorar a nuestro enemigo. Punto número 4. Equipándonos para la guerra espiritual. No obstante, aunque una gran lucha se está tomando lugar, la mayoría de las personas no creen en la realidad de lo que está pasando. Cuando son conscientes, muchos en la iglesia no entienden completamente cómo apropiarse de la protección y de las armas espirituales que son legítimamente suyas en Cristo Jesús. A ellos se les puede haber dicho de la victoria en Jesús e incluso pudieron cantar sobre ella. Aún así, a la mayor parte no les ha sido mostrado cómo caminar en esa victoria. En otras palabras, muchos cristianos no saben cómo reclamar y usar la victoria de Cristo para su propio beneficio. Debido a que muchos creyentes no están equipados espiritualmente, ellos son susceptibles a los ataques del diablo. Si estos cristianos son presa fácil para el enemigo, considere cuán vulnerables son los no creyentes para él. Debemos despertar a la verdad de la palabra de Dios en relación a la lucha espiritual que hemos comprendido. Mi llamado espiritual es en visiones y revelaciones. Dios me ha dado visión especial sobre la guerra espiritual. Él ha puesto muchos pasajes en mi mente y me ha instruido cómo explicarle a otros cristianos acerca de la batalla espiritual y cómo pueden vencer al enemigo de nuestras almas. He visto visiones del infierno y el juicio de Dios sobre el pecado, así como también visiones del cielo. Sé que Dios desea que hombres y mujeres vengan a Él y aprendan a derrotar al diablo por medio de la guerra espiritual. El propósito de este libro es hacer la verdad de la guerra espiritual más clara de entender, así que será más fácil para usted asirla y usar el armamento espiritual disponible para usted. Si usted no lo ha acertado ya, yo estoy enojada con el diablo. Así dice Mary Kay Baxter. Eres rastrero, vil, engañoso, horrendo y cualquier otro calificativo negativo que usted pueda decir de él. Nunca ha habido afrenta mayor para Dios y más grande amenaza para su pueblo que Satanás. Pero yo quiero reasegurarle a usted que nunca ha habido y nunca habrá una mayor derrota de Satanás que la que él experimentará al final de la historia del mundo. Quiero mostrarle cómo usted puede ser parte de esa victoria sobre el enemigo aún desde ahora. Bueno, hemos concluido este audio aclarando el concepto de la primera parte de la serie llamada Desenmascarando al enemigo. Definimos el concepto de qué es la guerra espiritual y leímos el primer capítulo de la hermana Mary Kay Baxter de su libro llamado Una revelación divina de la guerra espiritual, donde ahonda un poco más este concepto.
Espero que este audio le haya sido de ayuda, entendiendo sobre este concepto muy importante. Compártalo si lo considera conveniente. Hasta luego.